ver de la materia de transformación isométricas es cuando, por ejemplo, yo aplico una transformación y luego otra. Eso se llama composición de isometrías y tiene que ver con que las isometrías o las transformaciones isométricas las podemos pensar como funciones, porque yo tengo una estructura, le inserto una figura y obtengo una resultante. Entonces tienen esta misma característica que tienen de alguna manera las funciones. Entonces, si a un punto le aplicamos dos o más transformaciones sucesivamente, obtendremos como imagen el mismo punto que obtendríamos al aplicarle una sola isometría, que es la composición de las isometrías individuales. O sea, como si volvemos a la materia de funciones, aplicar una función y luego otra implica de alguna manera que estoy aplicando una gran función que es una composición de las anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo descrito por los vértices ABC que es trasladado con un vector U hacia arriba y que luego es trasladado con un vector que voy a marcar con azul hacia la derecha. Luego el vector resultante sería ir desde el primer vértice hasta el final y tendríamos que ese sería un vector equivalente. Lo que queremos decir con eso es que en este caso el triángulo ABC junto con el vector U genera el triángulo A'B'C'. Asimismo, se genera una segunda traslación con el vector B en este último y obtenemos entonces un triángulo A'B'C'. Cuando hablamos de composición de transformaciones isométricas, nos referimos a que la última figura puede obtenerse de la composición de las transformaciones previas, como también sucedía en funciones, les dije anteriormente. En este caso, el triángulo A'B'C', se puede obtener directamente trasladándose con el vector B más U desde el triángulo original. Entonces les voy a mostrar un ejemplo con un punto que va a ser más simple. Volviendo a los típicos puntos que habíamos visto antes, yo puedo entonces pensar que el punto R lo quiero trasladar a Q con un vector B, y luego trasladar a Q con respecto a un vector U al punto P. Entonces tenemos que en el plano a continuación el punto R va a estar dado por menos 3, menos 3, que está justo aquí en el sistema de coordenadas, entonces R es menos 3, menos 3. Si lo quiero desplazar hacia Q, voy a notar que B vale una unidad hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba. O sea, el vector B vale 1,6. Luego, si traslado Q, que vale los puntos menos 2,3 y lo quiero trasladar hasta P, lo que debo hacer es avanzar 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha y bajar 2 unidades, de tal manera que el vector U va a ser 5, menos 2. Ahora, lo que me dice la composición de transformaciones isométricas es que si yo tengo esta configuración, finalmente trasladar el punto R hacia P va a ser equivalente a simplemente sumar los vectores y va a ser este vector que está acá. Comprobémoslo. El vector B y U son 1,6 y 5,2 respectivamente. Entonces, si yo sumo B más U, eso me va a dar 1,6 más 5, menos 2, lo que va a ser equivalente a 1 más 5, es decir, 6, y 6 menos 2, 4. Veamos si efectivamente se cumple eso. Si yo agarro R y lo traslado con ese vector, debería obtener el punto Q. Entonces, si avanzo 6 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego subo 4 unidades, 1, 2, 3, 4, efectivamente llego al punto P. Y eso también está descrito acá abajo. Para que se den cuenta entonces que trasladar, por ejemplo, en este caso, el punto R hacia Q y luego hacia P, es equivalente a hacer una traslación desde el punto original hasta final, sumando los vectores que corresponderían a hacerlo entre medio.